Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, ya estamos acá en Divina Justicia como todos los martes a las 6 p.m. y desde Miraflores TV Digital. Bueno, les agradezco estar acá con nosotros. Hoy día tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de la institución del arbitraje, que hemos visto que han salido normas en el Ejecutivo que como que se quieren bajar el arbitraje en nuestro país. Por lo tanto, es un programa bastante técnico, bastante de abogados, pero bastante bueno, porque tenemos que ver casualmente de qué cosa es lo que está haciendo el gobierno actual con respecto a la institución del arbitraje. Así que quiero darle la bienvenida, bueno, a co-conductor, Jorge Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, siempre con las novedades de nuestro querido lapicito. Ahora, como te vengo comentando, lo que están haciendo es seguir al pie de la letra su diario. Me ha llegado este proyecto de ley 1744, donde autorizan al Ejecutivo a convocar elecciones de representantes populares integrantes de la Asamblea Constituyente. Elegir una Asamblea Constituyente de 300 representantes. Obviamente esto va a desinstitucionalizar y a seguir creando crisis y pánico en el Perú. Estamos realmente en una caída brutal en lo que es inversión y no veo realmente una salida, no veo que el Congreso pueda hacer algo. Es más, desde mi percepción personal, estas dos intentos de vacancia le han favorecido al presidente, ha salido más fortalecido de lo que entró a esos procesos. Y bueno, realmente es un triste camino. Como tú bien comentas ahora, al retirar la institución del arbitraje, realmente vamos a caer en una ley de la selva, porque poder judicial no tenemos, no tenemos fiscalía. Entonces, es clara la intención de crear caos, de crear pánico. Ese es el gran tema. ¿Y qué cosa se le vende al pueblo que lamentablemente no es un pueblo leído, no es un pueblo culto? Le venden la idea que con la nueva constitución van a ser ricos. Ese es el tema. Y eso es peligrosísimo. Y la verdad que es una gran mentira, ¿no? Y se está planificando una marcha para el 21, es decir, el jueves, ¿no? Para cerrar el Congreso, que eso también es peligrosísimo. Pero es que ya se vienen preparando en ello y seguimos viviendo en estado de negación. Seguimos diciendo no va a pasar. Y todo apunta a que va a pasar, lamentablemente. Y no hay unidad para poder, digamos, encarar al Ejecutivo, porque ya está visto que el Congreso no puede, el Congreso no lo puede hacer. Y definitivamente, lo que siempre te he comentado, lamentablemente desde la época de Vizcarra, en que se tumbó el Congreso, se tumbó la posibilidad de reelección, justamente para poner gente ignorante y que pueda ser manejada. Y no digo ignorante en términos peyorativos, sino ignorante en el real sentido de la palabra. Ignoran lo que es un manejo económico, ignoran lo que es un manejo público, ignoran leyes, ignoran inclusive la, digamos, organización del Estado. ¿Y cómo son manejados? Por el billete. De esos 130 congresistas, aproximadamente 100 no han ganado más de 2.000 soles mensuales en toda su vida.
y hoy ganan más de 20.000 soles mensuales, más el poder, más las coimas y todo, definitivamente defienden su bolsillo, no defienden al Perú. Y eso es lo que está aprovechando justamente el Ejecutivo para someter al Congreso. Y ahí tienes a los niños, no pasó absolutamente nada. Todos los sobrinos están metidos en temas de corrupción, no pasa absolutamente nada. Se queman los expedientes en Adilincri y no pasa nada. Es el país del no pasa nada. Ese es el gran problema que tenemos el día de hoy. O sea, realmente no tenemos un futuro muy claro si seguimos como estamos. Sí, la verdad que sí, es preocupante. Y lo más preocupante es que el Congreso está tomando un papel muy tibio, diría yo, ¿no? Porque en verdad ya lo han debido de vacar a este señor, bueno, con creo que cosas menores ya lo deberían de haber vacado, ¿no? Sin embargo, está allí, ¿no? Entonces es muy preocupante. Pero bueno, vamos a Bueno, y presentar tú, a nuestros expertos. Sí, perdón. ¿Sí decías algo, Jorge? que no, simplemente te decía que también para ponerle la cereza al pastel, la burla que sigue haciendo el Ejecutivo a la población con los nombramientos que está haciendo. Realmente ya es grotesco la gente que pone los delitos que se cometen a diario en el Ejecutivo y no pasa nada. Bueno, sí, la violación, esto todavía no me pasa, la violación de una niña de 3 años, que Ah, eso sí salvajada, que asqueroso. Ujú. qué salvajada, qué salvajada. Pero bueno, vamos a hablar de arbitraje ahora. Bueno, nuestros invitados del día de hoy, bueno, empezamos por las damas. La doctora Karina Zambrano Blanco, abogada, árbitro, conciliadora, presidenta del Centro de Arbitraje Dispute Board y Asociación Zambrano. Bienvenida, Cari, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el Hola programa. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo y con tus gratos ponentes. ¿Cómo estás, Esteban, Ricardo, Jorge? Gusto de saludarlos. Después seguimos con el doctor Esteban Carbonell O'Brien, doctor y máster en Derecho Constitucional, máster en Justicia Constitucional, máster en Derecho Procesal, socio fundador de Carbonell. ¿Quién está hablando? Que no, ¿alguien tengo que bajarle el volumen? Hay una interferencia. Sí, ¿no? No sé quién. Bueno, eh, sigamos. Bueno, presidente de la Asociación de Protección al Usuario APU. Bienvenido, mi querido Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo cordial a la doctora Zambrano, al doctor Gandolfo, a Jorge, que están en la sala. Muchas gracias, Gracias. Esteban. Siempre es un placer tenerte acá. También estamos con el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, abogado de la Universidad Católica, experto en contrataciones públicas, autor del proyecto de la primera ley de contratación del Estado, participó en la elaboración de otras normas sobre la materia, asesoró y realizó estudios de organismos nacionales e internacionales, catedrático de maestría, diplomados, conferencias, árbitro y editor del semanario Propuesta. Un honor tenerte, Ricardo. Un Muchas placer. gracias. Un honor para mí estar en tu programa, Rocío, y compartir con Karina, con Jorge, con Esteban, con Michelle, este panel. Muchas gracias. Y también estamos con el doctor Michel Aurelien Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, y en el Perú, economista, árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM, España. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad tenemos, como verán, un panel de lujo, así que para poder hablar nos va a quedar cortísima la hora, pero porque tenemos que hablar un montón de cosas de arbitraje, pero la verdad me encanta estar con ustedes porque yo sé que esto, bueno, se replica, se vuelve a pasar y la verdad que la gente tiene que saber qué cosa es lo que está pasando con el arbitraje, cómo podemos hacer más transparente, qué pasa con el arbitraje en contrataciones con el Estado. Bueno, estamos acá nada más ni nada menos que con Ricardo, que elaboró la primera ley de contrataciones con el Estado. Entonces, es buenísimo tener este panel de lujo. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente y, bueno, cuéntenme, ¿qué cosas piensan que está sucediendo a raíz de lo que está sacando el gobierno con estos proyectos de ley, ¿no?
de alguna manera, dejarle, o sea, sacarle peso a lo que es nuestra institución de arbitraje. A ver, empecemos con Ricardo. Muchas gracias. Bueno, fíjate, yo lo que te podría decir es lo siguiente, para mí no es ninguna sorpresa. En el último cuarto de siglo, que es el tiempo que ha tenido vigente la Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado, con un nombre que se denominó originalmente, un nombre que yo no le puse, ¿no? Pero que después se apocopó, y creo que se apocopó mejor, porque ahora es solo Ley de Contratación del Estado. Pero en los últimos 25 años hemos tenido pues avances y retrocesos y peligros inminentes. Me acuerdo que una vez un presidente de la Corte Suprema me dijo, este arbitraje desaparece, no va a haber nunca más, mañana esto se acaba. Y ahí estamos, cada vez más sólidos, más fuertes y siempre resistiendo todos los peligros. Lo que sucede es que la gente no entiende cómo es que funciona el arbitraje. La gente se escandaliza y dice, el Estado ha perdido este arbitraje, ha perdido este otro arbitraje. Entonces yo digo, oigan, señores, empecemos por sincerar las cosas. Cuando alguien demanda, ¿es para ganar o para perder? En el Poder Judicial, cuando alguien demanda, ¿pierde o gana? La mamá del niño abandonado por el marido y que pide una pensión alimenticia, presenta su demanda en el Poder Judicial, ¿gana o pierde? El propietario de un inmueble que su inquilino no le paga los arriendos mensuales y le debe y le inicia un juicio, ¿gana o pierde? Normalmente los demandantes ganan y los que pierden son los demandados. O sea, no es un partido de fútbol en que cualquiera puede ganar. Debe ganar siempre el demandante. Y si demanda es Bueno, pero también vemos que en el Poder Judicial puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, pero uno si puede demandar teniendo todo el derecho y perder. Pero claro, por supuesto. A veces pierdes por alguna formalidad o por una cosa o porque te hacen algún problema fuera de la ley, pero lo normal debería ser que ganes. Entonces ahora, en materia de contratación pública o en materia de arbitraje en general, si vas a arbitraje es porque algún derecho tienes. No se olvide que el arbitraje tampoco es un costo menor, es un costo importante. Entonces nadie va a vilipendiar su dinero, nadie va a gastar su dinero. Vas porque tienes algún derecho. Entonces ahí hay que ver si tu derecho te corresponde o no. Entonces dice, el Estado pierde, el Estado perdió. Y fíjense que ni siquiera es verdad que el Estado pierde, porque según los estudios de la propia Contraloría General de la República y de la Universidad Católica, del total de monto que se le reclama a las entidades en arbitraje de contratación pública, los tribunales arbitrales les ordenan pagar únicamente el 47%. Les ordenan pagar el 47% de lo que reclaman. Y digo les ordenan pagar subrayando ese término porque otro es el monto de lo que realmente pagan, conociendo la fama que tiene el Estado de mal pagador. Entonces, cuando la estadística refleje lo que realmente paga el Estado, la cifra va a ser notoriamente inferior. Entonces, ese es un dato no menor que hay que tener presente y un dato que evidentemente pone las cosas en su lugar. Entonces, que el Estado le ordenen pagar el 47% de lo que le demandan, cuando el Estado es demandado en el 95% de los casos. Solo en el 5% de los casos el Estado demanda. Entonces tú me dirás, o alguno de ustedes me dirá, entonces, ¿por qué? ¿Cómo es eso que el Estado no demanda? O sea, los contratistas son unos angelitos. No, señor, no son unos angelitos. Lo que sucede es que cuando el contratista incumple sus obligaciones, las entidades del Estado tienen hasta 5 medidas para ajustarlos y ponerlos a derecho. Lo primero que hacen, número 1, le dejan de pagar. Imagínate un contratista que está trabajando y le dejan de pagar. Lo ahorcan financieramente. Número 2, le aplican las penalidades establecidas en el contrato, con lo cual lo zamaquean, pues, y lo ponen contra la pared. Número 3, le resuelven el contrato, lo ponen de patitas en la calle. Número 4, le ejecutan las fianzas de fiel cumplimiento que ha puesto en garantía por el trabajo que debe desarrollar. Y número 5, cuando ya está groggy, ya no puede ni respirar porque lo han convertido en un paria para el sistema financiero, lo mandan al tribunal del OCE para que lo inhabiliten. 5 medidas que puede tomar cualquier entidad del Estado cuando el que incumple es el contratista.
En cambio, y por supuesto no se tomó la molestia de llevarlo a arbitraje. En cambio, cuando el que incumple sus obligaciones es la entidad, y tú eres el contratista y no te paga, no honra sus obligaciones, no hace lo que debe hacer, ¿tú qué puedes hacer? Tú puedes ejecutarle fianzas, dejarle pagar, no tienes nada que hacer como contratista. Lo único que puedes hacer es tocar la puerta y decir, señor, por favor, vamos a arbitraje. Por eso es que el 95% de los casos, el demandante es el particular, es el contratista, es el proveedor, y solo en el 5% lo es el Estado. En fin, esas son mis primeras impresiones. No sé cómo va a ser la ronda, si vamos a hacer varias rondas, no sé cuál es la mecánica del programa. Sí, la idea es dialogar, ¿no? Y discutir el tema. Y sí, efectivamente, ahora tendríamos que ver un poquito más. Bueno, primero vamos a clarificar un poco la definición, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando entienda bien qué cosa es un arbitraje, ¿no? Y sobre todo un arbitraje en contrataciones con el Estado. Entonces yo creo que Esteban sería el indicado para que nos cuente a toda la gente que nos está, a todos nuestros oyentes, qué es el arbitraje y qué efectivamente es un arbitraje en contrataciones con el Estado, que ya todos sabemos de que es obligatorio para el Perú, ¿no? De irse a arbitraje cuando hay o sea, el Estado contrata con un contratista. Adelante, Esteban. Bien. Bueno, en primer término, felicitar las precisiones que acaba de formular el doctor Gandolfo, porque en verdad concuerdo con él cuando se habla de que se conoce muy poco o nada del arbitraje. Y el ser humano es así, siente temor frente a algo que no conoce. Entonces falta hacer un poco de docencia respecto a los alcances del arbitraje, porque estamos frente a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. O sea, siempre en las escuelas de leyes nos enseñan a litigar, y creo que hasta hoy se enseña a litigar, pero no se enseña a solucionar problemas con medios distintos al judicial, ¿no? Recordemos que el arbitraje tiene un tamiz anglosajón, de derecho anglosajón, alejado de nuestro sistema. Entonces, de alguna manera, para muchos resulta un poco abstracto el ir al arbitraje para solucionar un conflicto. Ahora, para el tema de contrataciones por el Estado, el Perú creo que es el único país del mundo, si no me equivoco, que tiene una ley especial en donde solo se puede acudir al arbitraje para solucionar la controversia. Correcto. Es importante la estadística que el doctor Gandolfo ha señalado en su momento, donde el 95% de los contratistas, bueno, van a arbitraje porque en verdad esa es su única alternativa por mandato legal. Y el Estado tiene otras alternativas, un abanico más amplio, en donde no necesita ir al arbitraje para arribar a un entendimiento con el proveedor. Entonces, yo rescato una circular que probablemente la hayan visto ustedes, que la ha expedido la Cámara de Comercio de Lima, en donde establecen un faro de transparencia. Yo creo que ese es un buen punto de partida. El conocer quiénes son los árbitros, cuáles son sus labores, porque hay un aforismo muy conocido que se señala que el árbitro habla por sus laudos. Entonces, ¿qué mejor que una institución de tanto prestigio como la Cámara de Comercio de Lima para dar este puntapié inicial, ¿no? Que de alguna manera genere confianza en el proveedor de poder utilizar el arbitraje para solucionar controversias, y no necesariamente porque contrate con el Estado, sino para otros mecanismos independientes. Si su controversia o diferencia con el Estado puede ser entre privados, por ejemplo. Pero muchas veces los privados prefieren seguir acudiendo al Poder Judicial y con una pérdida de tiempo, bemoles que no encontramos, por ejemplo, en el arbitraje, como la especialización. Quizás el único bemol que le encuentre es el alto coste, ¿no? Que en algún momento quizás pueda verse reducido por la alta competencia que puede haber entre instituciones ad hoc o especializadas. Pero en líneas generales, el arbitraje se constituye en una herramienta muy valiosa, creo, para solucionar conflictos. Bueno, definitivamente, ¿no? Y yo creo que es una institución súper importante y tenemos que luchar por ella. Y vuelvo a decir, bueno, como todos los MARCs, ¿no? Como todos los medios alternativos de solución de conflictos, meter un poquito más la mediación acá en el Perú, que no la tenemos mucho, ¿no? Y legislarla, que no está legislada. Y bueno, y hacer cláusulas escalonadas, ¿no? Que ya se están haciendo. Entonces yo creo que eso podría ser el manejo. Pero bueno,
Hablemos desde el punto de vista internacional. ¿Cómo se ve el arbitraje en España, doctor Celi Vegas? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Ante todo, las disculpas por los errores técnicos, porque estando en Lima tengo más dificultades que cuando estoy en Europa. No sé si es un problema de Movistar, pero en todo caso he Eso tenido se que llama cambiar tres. Movistar. Ya, bueno, respecto al arbitraje, yo creo que partamos del hecho que como mecanismo alternativo de solución de conflictos es algo que es innovador, protector para los que están en arbitraje. Generalizar el arbitraje yo creo que es el error de todos los países. Tenemos, por ejemplo, en Europa las leyes precisas de derecho internacional privado o algunos artículos que figuran en los códigos civiles que no hacen mucho detalle en lo que consiste el arbitraje. Simplemente hablan de los principios generales y después, evidentemente, se pasa al rol civil, al rol estrictamente privado de las cámaras de comercio, que son donde hay todo este tipo de procedimientos. Evidentemente que hay siempre el control judicial, vía las medidas cautelares, vía el reconocimiento de los laudos, todo eso, evidentemente es una especie de jurisdicción alternativa para solucionar la controversia, pero que no, a mi entender, yo creo que no se puede generalizar. Evidentemente que hay una particularidad, como se dijo al comienzo de esta discusión, lo que significa el arbitraje cuando interviene el Estado. No nos olvidemos que el Estado es monopólico, no nos olvidemos que el que fija las reglas es el Estado. Y si pretendemos tener a un particular con los mismos derechos del Estado, pues bueno, estamos pensando de que estamos en el mejor de los mundos, lo cual es algo ilusorio. Entonces, mientras tengamos este monopolio del Estado en cualquier país, en cualquier tipo de jurisdicción judicial o si se puede llamar arbitraje, siempre vamos a tener esas dificultades que van a estar ligadas al orden político. Y no es una cosa ajena en el Perú. Por ejemplo, yo ya mencioné en algunos de estos programas el famoso arbitraje en la jurisdicción francesa, donde hubo un diputado socialista que compró la empresa Adidas y se la revendió al Estado, y hubo un procedimiento para anular esa adquisición y todas las decisiones que habían dado los tribunales arbitrales, en las cuales incluso los ministros de Economía estaban comprometidos. Y dentro de ellos está la que fue, creo que es todavía la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la antigua ministra de uno de los gobiernos en Francia. Entonces, el arbitraje es una de las soluciones, pero estará siempre ligado a la parte política. Ahora, yo pretendo dar de repente una visión un poco diferente a la que pueden dar los que viven periódicamente en el Perú, por la simple razón de que cada vez el arbitraje es más especializado y a nivel internacional tenemos los organismos internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el mismo centro diferente de la Organización Mundial de Comercio, incluso ahora hay algo de otros organismos más centralizados en términos de especialidad. Entonces, todo eso varía. Ahora, generar una ley que pretenda incorporar todos los elementos propios a cada una de las partes integrantes de un proceso, de un procedimiento de arbitraje, yo creo que es ilusorio, en mi punto de vista. Y eso lo ven ustedes como especialistas de arbitraje, que cuando van a un evento internacional, las experiencias de repente son comunes, pero en el fondo la aplicación son diferentes. Por el hecho de que hay en primer lugar, la experiencia de los árbitros, en segundo lugar, la experiencia de las instituciones que controlan los árbitros, y en tercer lugar, qué es lo que queremos hacer, cómo encontrar solución. También somos conscientes que en un procedimiento judicial el juez le va a dar la razón a uno y no al otro. Como dicen los jueces, mejor se pongan de acuerdo y vean una solución que le da una alternativa para los dos. Le hablo un poco de experiencia. Aquí en Francia, por ejemplo, hay jueces que se han reciclado, si se quiere, que se han transformado de jueces a mediadores, a aplicación de mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación, el derecho participativo, y algunos recomiendan el arbitraje.
Y hablando con los jueces, ellos mismos dicen de que el comportamiento, un tanto que juez, ha cambiado por el hecho de que antes ellos se sentían con el monopolio de administrar justicia. Es decir, que ya desde el momento que el abogado era identificado como alguien que era un poco recalcitrante, un poco que generaba dificultades en el procedimiento, el juez siempre tenía un comportamiento un poco de confrontación. Ahora, ese juez que ha sido reciclado a los mecanismos alternativos de solución de controversia, trata al mismo abogado, pero con una diplomacia que le dice de repente, señor abogado, usted de repente tiene que ver otra alternativa para encontrar. Ya no hay ese conflicto entre juez y abogado en un procedimiento tradicional de justicia. ¿Por qué? Porque el mismo juez ha cambiado. Yo creo que, y eso por experiencia también les digo, que la generación que estamos viviendo ahora en Europa, y imagino que llegarán en Perú y está llegando en Perú, es encontrar abogados que utilizan mecanismos alternativos de diferencia para hacer que la solución pueda ser homologada por el juez. Ahora, la mayoría de personas jurídicas que se acercan a solicitar mis servicios, en general estudian un poco el antecedente de las partes, ¿no? Antes de contratar al abogado, evidentemente que el PDG de la empresa va a poner una serie de preguntas para ver si dentro de la lógica que tiene la economía moderna puede encontrar una solución que no sea básicamente jurídica y definida por un juez. Por eso que yo pienso que pensar la solución para obtener una mejor aplicación del arbitraje no solamente hay que encontrar en la ley, hay que encontrar en los participantes, sean jueces, sean mediadores, sean abogados, porque todo esto cambia. Y si nos metemos un poquito en el derecho de las organizaciones internacionales, la situación es más compleja, porque ahí no se puede hacer nada. Ahí hay reglamentos, ahí hay directivas que hay que aplicar y los créditos internacionales en los cuales yo he tenido la oportunidad de participar, no hay nada que negociar, cláusulas o compromisorias o mecanismos de solución de controversias. Estamos hablando del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Banco Europeo de Inversiones. Son elementos que ya prácticamente los estados han controlado el mecanismo de solución de controversias. Cojamos ese ejemplo, ya en los organismos internacionales, son los propios estados que tienen el monopolio para administrar la justicia de su manera. En el campo nacional encontramos lo mismo, por eso es que a veces pretender pensar o soñar en una ley de arbitraje que dé una oportunidad igual para el particular que el Estado es algo ilusorio. Por el momento me quedo ahí. Ok, sí. Tienes el micro apagado. Totalmente, ajá, sí, totalmente de acuerdo, pero también vemos allí la diferencia entre los arbitrajes que nosotros llevamos acá en el Perú, ¿no? Con los arbitrajes internacionales, ¿no? Y ahora viene la pregunta hacia Karina. Karina, ¿tú crees que se que la institución del arbitraje se está viendo interferida por la política? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? En este momento, ¿no? Bueno, a mí no me gusta la política, pero tenemos que diferenciar un poco los arbitrajes internacionales con los arbitrajes nacionales. Los arbitrajes internacionales, el arbitraje internacional, pues está siendo muy bien aplicado por todo el mundo, por todos los países, a través de la CCI, es decir, ningún cuestionamiento. Es más, los procedimientos se han reducido a 3 meses, son muy, muy efectivos, hay unas estadísticas de bastante satisfacción de ambas partes. El tema es el arbitraje con el Estado. Y yo creo que ahí tenemos que partir de 2 puntos. Primero, los problemas en la contratación, los problemas estructurales en la contratación. Y 2, desde los operadores del arbitraje, centros de arbitraje, árbitros y usuarios. En cuanto a los problemas estructurales en la contratación, tenemos que tener en cuenta de que para una contratación se divide en 3 fases. En la primera fase se determina el valor referencial, es decir, cuánto va a costar la obra, bien o servicio o consultoría. En la segunda fase es el proceso de selección, donde se otorga la buena pro, ¿ok? Y en la tercera fase inicia con el contrato.
y cualquier controversia que surja desde la suscripción del contrato se resolverá mediante arbitraje de manera obligatoria y conciliación de forma facultativa. Yo creo que el problema se origina en el valor referencial de la contratación. Como árbitro, he estado evaluando los procesos arbitrales y he visto que, por ejemplo, para contratar un servicio de seguridad y vigilancia de un hospital, se requiere más de 400 personas que cuiden un hospital. Parece una cárcel. El monto es altísimo para temas de seguridad y vigilancia. Sin hablar para el tema de obras. La última vez vi un contrato con una empresa china para el tema de aguas calientes, que en Cusco hubo un problema de desembalsamiento del río, etc. El contrato era por más de 300 millones para 30 kilómetros cuadrados. O sea, entonces, el valor referencial en el Perú es elevado. Hay unos informes que dicen que el Perú es el que tiene el costo más alto de kilómetro cuadrado a nivel mundial. O sea, en el Perú se paga carísimo por el kilómetro cuadrado. Entonces, al suscribirse ese tipo de contratos, lo que hace la entidad es, al darse cuenta los funcionarios de la entidad residente, se impone penalidades constantes, obsesivas y compulsivas, de alguna manera para equilibrar el costo del contrato. Eso es lo que escuché el otro día un ingeniero. Ponemos penalidades para equilibrar el costo del contrato. Y luego el contratista lo que hace es solicita ampliaciones de plazo, ¿okay?, adicionales, etcétera, para también equilibrar el costo del contrato. Y luego estos van resueltos al arbitraje. Y el arbitraje, lo que hacemos los árbitros es resolver quién incumplió las obligaciones, si la entidad o el contratista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando van a los soportes de arbitraje, que son los centros de arbitraje, hay centros de arbitraje que sí cumplen estrictamente las buenas prácticas, el debido proceso, el derecho de defensa, pero hay centros de arbitraje privados y en provincias que no cumplen las buenas prácticas. Entonces, favorecen al contratista que interpuso el arbitraje en ese centro, o favorecen a la entidad para que no se arbitraje. Hacen un uso indebido de los procedimientos, que de los honorarios. Si bien o sea que estamos hablando de, Karina, discúlpame, ¿estamos hablando en ese caso de incapacidad o estamos hablando de corrupción? No estamos hablando de malas prácticas, o sea, definitivamente si eso es corrupción, son malas prácticas. Entonces, los centros de arbitraje en provincias hacen malas prácticas. ¿Por qué? Porque el que va a presentar la demanda arbitral de su amigo, su conocido, compañero de aula, y él opera, y el árbitro o el secretario arbitral no tiene la entereza suficiente para mantenerse independiente. ¿Y para qué hablar del árbitro? El árbitro a veces favorece al contratista porque ha sido designado con ese encargo. ¿Y para qué los usuarios buscan a árbitros que favorecen? Entonces, ha habido una situación de malas prácticas que ha decepcionado a gran parte de los operadores, y también hay problemas estructurales desde el Estado, o sea, precios referenciales que son los más altos del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú no tenemos un catálogo de precios. O sea, en el Perú no se sabe cuánto cuesta una cosa, ni bien, ni servicio, ni consultoría. En México tenemos catálogo de precios, en Chile tenemos, pero en el Perú no tenemos. Favorece a un grupo, ¿ok?, de empresarios, favorece a un grupo de funcionarios. Mientras no se tenga claro el costo de un precio, pues se va a comprar el kilómetro cuadrado. En Lima tiene otro costo, en Cusco tiene otro costo, y en la selva tiene otro costo, y en San Isidro tiene otro costo, y en Miraflores otro costo. Entonces creo que el problema no es político, el problema es desde el valor referencial de los contratos, que hay una especie de colusión entre funcionarios del Estado y contratistas, y dos, en el momento que usan el arbitraje para convalidar esta mala práctica. Entonces, al final, utilizan el arbitraje, nos utilizan a los árbitros para que determinemos si quieren cumplir el contrato, si le corresponde el pago o no.
pero en el fondo hay una especie de colusión entre funcionario y contratista. Entonces quieren culpar a los árbitros del mal ejercicio de justicia. Entonces, hay árbitros que pueden equivocarse y otros que no. El error es mínimo, no pasa el 10%. No es como el Poder Judicial, que el error es más del 80%. Es decir, el problema no es en el ejercicio del arbitraje. El problema es de cómo están estructurados estos contratos del Estado que tienen a prácticas ilícitas. Entonces, yo creo que la política no ve, o sea, no puede ver que ellos son los, disculpa, que ellos mismos, que el Estado, los funcionarios del Estado generan el problema en los Ok. Entonces, para que me quede claro, más o menos. O sea, la idea es que, bueno, pero todo eso está legislado, están en normas, están en proyectos de ley, ¿no? Entonces, obviamente, no es que estemos hablando de política, estamos hablando de que las cosas hacen un proyecto de ley el Ejecutivo por algún motivo, ¿no? El motivo, por ejemplo, actual de bajarse el arbitraje en contrataciones con el Estado puede ser tranquilamente de que ya quieran bajarse los TLCs, ¿no? Los tratados de libre comercio. Entonces, por eso es que yo digo, ¿no? Habría que abrir un poquito la mente y ver hacia dónde quieren ir, ¿no? Y qué cosa quieren llegar, por qué están haciendo eso, ¿no? Yo coincido con todos ustedes, efectivamente, de que, bueno, el arbitraje es una institución pues, magnífica, ¿no? Y en el Perú, bueno, nos llaman de todas partes del mundo y acá tenemos a Ricardo, tenemos a Esteban, a Karina, para dar conferencias a nivel internacional, para que les enseñemos nosotros, porque tenemos muchísimo más práctica en arbitraje, porque como tenemos el arbitraje obligatorio, ¿no? Llevamos más que nadie, ¿no? Arbitrajes en el año, ¿no? Entonces, ni modo. Pero ahora el tema es también lo que dijo Karina, ¿no? Las buenas prácticas. Y bueno, yo sé que Jorge tiene que salir temprano, así que le voy a dar el uso de la palabra por si quiere hacerle una pregunta a los panelistas. No, definitivamente todos han dado en el clavo. Esto es una mala práctica que ya se ha institucionalizado y que lamentablemente, digamos, como abogados no hemos hecho el pare respectivo. Como ejemplo, en los contratos de Odebrecht, que contrataba, por decir, ¿no? Vamos a solamente ejemplos, contrataba por uno, terminaba con las ampliaciones de plazo y mayores metrados cobrando como 100. Y siempre esa mala práctica era establecida. Y Karina, que ha comentado el tema de los chinos con los cuales yo he tenido oportunidad de participar, allí también hay una pésima práctica que la conoce perfectamente el MTC. La empresa china gana básicamente por las cartas fianzas que coloca, que son un papel sin valor alguno, se adjudica la obra al 80% y subcontrata el 100% de la obra que está prohibido al 70%. Por consiguiente, ninguna obra de ninguna empresa china va a poder ser culminada. Todas van a terminar resueltas. Eso te lo firmo y te lo garantizo el día de hoy. Ya han empezado a saltar. Ya el domingo han salido programas políticos. Entonces, el propio Estado es el que se favorece con esta mala práctica. ¿Por qué? Porque genera corrupción al momento de adjudicar las obras. Entonces, no nos hagamos los ciegos. Esa es la triste realidad. El arbitraje es una figura espectacular, excelente, y todos deberíamos pasar por el arbitraje y no por el Poder Judicial, en mi personal percepción. ¿Por qué? Porque es una justicia mucho más limpia y mucho más rápida. Pero no lo queremos ver así y la están justamente desinstitucionalizando. Y eso es lo malo. Entonces, algo hay que hacer. No hay que mirar al costado, hay que mirar de frente y enfrentar y corregir esos errores. Pero eso está en manos de los abogados árbitros directamente. Es mi personal percepción. Muchas gracias, Jorge. Y sí, con respecto con lo que has dicho, Ricardo, efectivamente yo sé que tú estás allí luchando por sacar adelante el arbitraje, que siempre lo has hecho. Bueno, tú empezaste con todo esto, ¿no? Sobre todo el arbitraje en contrataciones con el Estado. Entonces, cuéntanos un poquito ahora, no sé, cuáles son los planes, cuál sería tu solución, qué cosa estás pensando hacer con respecto a lo que está sucediendo actualmente. Con todo gusto.
Algunos puntos para comentar previamente, por favor. Sí, cómo no. Hemos comentado, o alguien comentó que el arbitraje en contratación pública era obligatorio. Bueno, esa es una discusión histórica. Los últimos 25 años hemos discutido si el arbitraje en contratación pública es obligatorio o no. Y creo que la mejor definición la dio Jorge Santisteban de Noriega cuando dijo que el arbitraje no era obligatorio, sino que suscribía él la doctrina de las condiciones generales de contratación. Cuando, por ejemplo, uno participa a una licitación internacional, hay condiciones generales de contratación y condiciones específicas. En las condiciones generales te ponen una serie de pautas que tú tienes que aceptarlas para entrar al proceso. Entonces, el arbitraje, doctrinariamente como se conoce, es un medio alternativo de solución de controversias, alternativo al medio natural, que es el Poder Judicial. Entonces, uno si quiere va a arbitraje, si quiere no va a arbitraje, pero tienes que pactar. Entonces, la ley lo que hace es sustituir la voluntad de una de las partes y le dice a la otra, oye, si quieres entrar a esta licitación, por si acaso, si hay algún conflicto, vamos a ir a arbitraje. Y tú si quieres entras y si no quieres no entras. Entonces, es una manera de ver el tema. Simplemente para graficar eso y decir que no es obligatorio, porque si no, hay muchas empresas que no entran a licitaciones de este tipo, participan en otras, en concesiones, que también van a arbitraje a menudo, pero en fin, o participan en el sector privado y no tienen que someterse a esta disposición. De manera que el asunto es totalmente libre. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Yo lo hice. ¿Y por qué lo hice? Porque estamos hablando del año 1997, 1996, cuando empieza esta cuestión. Sucede que a nivel mundial se crea una ola de unificación legislativa, se comienzan a unificar todos los reglamentos, las normas que regulaban las licitaciones, los concursos, y bueno, el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, Consulcop, que existía acá en el Perú y que veía la parte solo de ejecución de obras, y su presidente era el doctor Miguel Pintorres, tuvo la proyección, asesorado por un gran amigo que hizo sus primeras armas en el derecho conmigo, Arturo Delgado. Me invitaron a elaborar un proyecto de ley de contrataciones. Y yo mismo hice el proyecto, yo solo trabajé mucho tiempo, me puse a disposición del Consulcop y comencé a analizar la situación, porque yo ya tenía unos años en la práctica de la contratación pública, de las obras públicas, y me había dado cuenta de una cuestión terrible, que era la siguiente. Los contratos que venían financiados con créditos procedentes del exterior, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, organismos multilaterales, en fin, todos ellos venían, y en sus convenios de crédito, venían cláusulas arbitrales de solución de conflictos. Entonces, tú firmabas eso y tenías que firmar, porque si el Perú no firmaba eso, no había plata, no había préstamo y no había proyecto, no se ejecutaban las obras. Entonces, tenías que tener arbitraje. Sin embargo, todas las leyes de arbitraje que han existido en el Perú permitían arbitraje, que el Estado vaya a arbitraje, pero tenía que pactarse en el contrato, en lo que sea. Y los contratos financiados con créditos del Tesoro Público, de la plata de todos los peruanos, no se suscribían cláusulas arbitrales. ¿Por qué? Y yo lo pregunté, yo preguntaba a los funcionarios, no, estás loco, ¿cómo vamos a suscribir una cláusula arbitral? La Contraloría viene encima y nos para de cabeza, en fin, porque había la idea de que el funcionario probo, honesto, serio, era el que dilataba las controversias, el que le hacía la vida imposible al contratista. Porque de lo contrario, como se piensa hasta ahora también, el funcionario está coludido con el contratista porque le hace la vida fácil. Entonces, ¿qué ocurría? Surgía un problema y el contrato financiado con créditos procedentes del exterior resolvía muy rápidamente su controversia en la vía arbitral. El arbitraje más largo podía durar meses. En cambio, el contrato que estaba financiado con plata del Tesoro Público tenía que resolver sus conflictos agotada una vía administrativa previa en el Poder Judicial, el valiente que se iba al Poder Judicial, y ahí duraba años. El conflicto más largo en el Poder Judicial dura años, en el arbitraje dura meses. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué en Europa es distinto? Yo trato de ser un embajador del modelo peruano de contratación pública, trato de exportar el modelo. Es un producto de exportación no tradicional, trato de llevarlo a todo el mundo. ¿Y qué sucede? ¿Dónde hay eco?
bajo diversas modalidades. Lo tiene Colombia, lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, en distintas, no como lo tenemos nosotros integralmente con toda la contratación pública, pero en diversos sectores. ¿Por qué? Porque padecen los mismos problemas que tenemos nosotros. Pero en Europa, Estados Unidos, Canadá no tenemos ningún éxito. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales funcionan como relojitos suizos. Entonces, tú presentas una demanda que te deben plata, al día siguiente te están resolviendo. En cambio acá, al siglo siguiente te están resolviendo. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, la gran ventaja del arbitraje es la celeridad y la especialidad. En Europa, en Estados Unidos, ¿por qué se va a arbitraje? Por la especialidad. Porque el juez que te va a administrar justicia es alguien especialista que tú has escogido en la materia que tú quieres. ¿Por qué en provincias tenemos malos arbitrajes o centros de arbitraje que no actúan correctamente? Porque no están bien establecidas las normas. Yo he sido uno de los primeros en pelear que la ley de arbitraje obligue, la ley de contratación del Estado, perdón, obligue que el árbitro que elijan las entidades del Estado pertenezca a algún registro. Yo hubiera preferido que sea algún registro de un centro de arbitraje, previamente acreditado, lo que fuese, pero bueno, es el Registro Nacional de Árbitros, el OSI. Ok, tiene que ser de ahí, de algún filtro, porque si yo soy un particular y yo elijo un árbitro, que es mi compañero de colegio, mi vecino del barrio, mi compañero de la universidad, pero que no tiene ninguna experiencia arbitral, y me sale un proceso arbitral terrible, un laudo horrible, es mi culpa, es mi plata, es mi inversión, es mi riesgo. Pero el funcionario público no se puede permitir ese lujo. El funcionario público representa de alguna manera el interés de toda la colectividad, porque representa y se supone que es un funcionario que está al servicio del Estado, y el Estado somos todos. Entonces, por lo menos, quien designa como árbitro tiene que ser un árbitro, alguien que tenga experiencia arbitral. Entonces, por eso debe ser de algún registro. En buena hora que sea el Registro Nacional de Árbitros, pero solo él. La ley se ha ido un poco más allá y ha dicho que el presidente del tribunal arbitral que no designen los árbitros elegidos por las partes también tiene que ser de ese registro. Me parece un exceso. Pero bueno, así está la ley, no podemos cambiar la ley, porque cambiar la ley también, y a eso voy, sigo respondiendo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer? No se puede cambiar la ley, pues. Hace varios gobiernos que quieren cambiar la ley. Ahora parece que cada gobierno quiere tener su ley de contratación del Estado. Exactamente, y todos, absolutamente todos, echan la culpa de toda la ley de contratación del Estado. La ley de contratación del Estado no tiene la culpa de nada. Lo que tienen la culpa son la mala gestión de la función pública. Hay que mejorar la función pública y apostar por los funcionarios públicos. Un dato fundamental, por ejemplo, es que el 75% de los casos arbitrales son cuestiones declarativas, cuestiones donde no hay conflicto. En el 75% de los casos, pueden creer ustedes, yo pido una ampliación de plazo y el funcionario está de acuerdo en que yo tenga la ampliación de plazo, pero muy suelto de huesos me dice, sí, tienes derecho a la ampliación de plazo, pero yo no lo voy a decidir, que lo decide un tribunal arbitral. Entonces vamos a arbitraje solamente para que decidan lo que ya sabemos que estamos de acuerdo todos. Entonces ahí se pierde tiempo y se distorsiona la institución arbitral. Entonces, arbitraje debe irse a resolver conflictos, controversias, y controversias quiere decir que no estemos de acuerdo, pero si estamos de acuerdo, no deberíamos ir a arbitraje. ¿Por qué vamos a arbitraje? Porque el funcionario tampoco es tonto. Y va a decir, yo tomo una decisión, te doy la ampliación de plazo, mañana mi órgano de control me abre un proceso de determinación de responsabilidades, pasado mañana me llevan a juicio, me voy a juicio penal, me llevan a juicio penal, me tienen 20 años litigando en juicio penal, gasto mi pensión, gasto mi jubilación en defenderme, ya viejito con bastón tengo que seguir yendo al Poder Judicial para que al final me declaren inocente y no me indemnicen ningún centavo y me pierda todo ese tiempo que ya no lo voy a recuperar nunca, que debía estar dedicado a mi familia, a mis nietos, a vivir mi descanso merecido. Entonces, ese es el problema. El problema está ahí, en que no se toman decisiones. Entonces, lo primero que debemos resolver para salvar el arbitraje, pueden creer, es todo lo contrario. Es sincerar el número de arbitrajes. Es decir, estas cosas no pueden ir a arbitraje. Mis colegas árbitros me dicen, oye, nos vamos a quedar sin trabajo. Y yo les digo, nos vamos a quedar sin trabajo si seguimos como estamos. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con lo que realmente debe ir a arbitraje. Y lo que no debe ir a arbitraje, que son cuestiones declarativas, que se resuelvan en la función pública, que se resuelvan en la gestión. Ahí debe resolverse eso. Y ir a lo que tenga que ir, lo que es de litigio. Ahora, otro tema importantísimo
es el del costo del arbitraje. Hemos dicho es elevado el costo del arbitraje. Perdón, no se han hecho los cálculos correctos. ¿Sabes lo que te cuesta un litigio en el Poder Judicial de 20 años? Un montón de plata. Dinero perdido te cuesta mucho más que un arbitraje de un año o un año y medio. Es más, hay que decir que tengo acá el dato, déjame ver. Hay los arbitrajes, el 80% de arbitrajes no dura más de un año y medio, comparado con el Poder Judicial. O sea, es terrible, las ventajas del arbitraje son insuperables. Lo que pasa es que no es una causa popular defender el arbitraje. Tú vas a hacer una encuesta a nivel de la ciudadanía y dices, los árbitros son unos corruptos, los contratistas son unos ladrones, todos son de lo peor. Entonces, y vas al Congreso. Es mentira eso de que, oye, el gobierno que quiere hacer un proyecto, pero no va a tener éxito. En el Congreso nadie quiere al arbitraje. Todos creen que es una cláusula impopular, todos creen que los árbitros son de lo peor, no lo quieren ni ver ni en pintura. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a decirles, oigan, fíjense, en arbitrajes comerciales, no en contratación pública, el Estado peruano gana 9 de cada 10 arbitrajes. Las empresas extranjeras le demandan al Estado peruano y el Estado peruano les gana. Entonces, eso sí es ganarles, eso es porque los tribunales arbitrales no les otorgan a las empresas lo que ellas reclaman, sino mucho menos. Entonces, en contratación pública ya hemos dicho, el 47% les ordenan pagar. Y lo que dijo Karina es muy importante, eso del catálogo de precios, porque ahí empiezan las cosas cuando no toman decisiones los funcionarios. Karina dijo, hay que tener un catálogo de precios, pero hay que tener cuidado, pues, porque yo conozco historias que no puedo revelar porque están en juicio, de gremios que organizaron catálogos de precios, de valores referenciales, y fueron denunciados por Indecopi por concertar precios. Claro, por supuesto. Y con penalidades muy fuertes. Hay que manejarlo eso con muchísimo cuidado. Pero nos estamos quedando con el tiempo cortito, porque me quedan 4 minutos. Así que tenemos que volar. Así que... Bueno, solo quería un punto final. Hay que tener cuidado con el Registro Nacional de Árbitros, porque por ahí se puede ahogar el arbitraje. El Registro Nacional de Árbitros, si el 30 de junio no se hace algo para abrirlo, salvarlo, nos vamos a quedar nuevamente con 4 gatos, con 30 árbitros o menos, porque en el registro de árbitros el 30 de junio vence el plazo de un año que se le dio el año pasado para salvar el registro y poder rehabilitar a una serie de alrededor de 100 árbitros que volvieron al registro. De manera que ahí hay que poner las luces y los reflectores, porque eso debe solucionarse. Y se puede solucionar con una directiva de 12 nada más. Así es. Bueno, y ahora también hay un registro nacional de árbitros del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya para otros temas, ¿no? Para los temas de contrataciones con el Estado. Pero sí, también el Ministerio de Justicia se quiere meter ahí un poquito, ¿no? En lo que es el arbitraje. Bueno, y hemos visto que en temas de conciliación no ha surtido, o sea, no tuvo muy buen efecto, ¿no? Entonces, porque paralizó un poco en vez de aligerar el tema de la conciliación extrajudicial. Pero te agradezco muchísimo, Ricardo. Esteban, cuéntanos ya para finalizar, o sea, una reflexión final. Y bueno, y sé que el 21 y el 22 hay un congreso súper importante, que es el primer Congreso Nacional e Internacional de Arbitraje. Cuéntanos un poquito, Esteban. Bueno, rescatando las palabras del doctor Gandolfo, las estadísticas clarifican mucho las ventajas propias del arbitraje, y justamente desconocerlas hace que uno piense a la inversa, ¿no? De que el arbitraje está alejado de la imparcialidad, de la independencia de los árbitros, de la especialización, que también es un tema que se debe poner sobre el tapete, porque esa es una de las ventajas propias del arbitraje. Uno acude a un árbitro porque sabe que va a resolver la controversia por el expertise propio que tiene, cosa que de repente un juez no lo tiene, por más que se le pueda poner la etiqueta de juez civil, laboral, penal, pero muchas veces los que litigamos nos damos cuenta que no es así. Se están allí por un concurso, porque han ascendido, pero en el caso del árbitro, que es muy particular, se prepara y sobre todo tiene muchas áreas especializadas, no solamente contratación al Estado, tenemos el arbitraje de inversiones,
el arbitraje de consumo, que lo recoge nuestro código de consumo, el arbitraje deportivo en algunos casos. O sea, es tan variable y tan abierto el abanico que el ciudadano de a pie tendría que conocer por educación las ventajas que tiene el arbitraje. Y creo que los árbitros, en primer término, las instituciones arbitrales, de repente en segundo lugar, serían los llamados a fomentar estas ventajas que tiene el arbitraje. Agradezco que menciones lo del Congreso, que empieza el jueves y viernes, ¿no? Ahí vamos a estar 22 expertos de 8 países de Iberoamérica, y para vender, como bien dice el doctor Gandolfo, exportar las ventajas de la ley de arbitraje peruana. O sea, eso es lo que el peruano a veces no reconoce. Tenemos una de las mejores leyes que se han dado en arbitraje. El tema de fondo, y con esto termino, es quienes ponen en práctica la norma. Malos árbitros, muchas veces, instituciones arbitrales que no cumplen los requisitos mínimos, como dice la doctora Zambrano. Entonces eso a la larga lo único que hace es oscurecer la buena luz que el arbitraje debe dar todos los días. Entonces, desde el momento que empecemos a respetar las bondades del arbitraje, y los árbitros creo que somos los primeros en que debemos hacerlo en la práctica, entonces van a empezar a cambiar las cosas. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, efectivamente, bueno, es nuestra labor como árbitros capacitar, ¿no? Tratar de cambiar el chip para que el abogado no sea tan litigante, sino se meta en estos medios alternativos de solución de conflictos, que hay muchos. Y ya yéndome un poquito donde Michelle, de España y Europa en general, yo me acuerdo cuando estuve en Salamanca estudiando arbitraje, me preguntaba muchísimo el tema que ha hablado Ricardo de la obligatoriedad, ¿no? Y me decían, ¿por qué? Y eso no queda, o sea, no deja mal al mismo país, porque efectivamente el mismo país dice, bueno, mi poder judicial no es capaz, por lo tanto pongo una justicia privada, que en este caso sería el arbitraje, ¿no? Bueno, es el arbitraje en tema de contrataciones con el Estado. Entonces sí, era una discusión de debate, ¿no? Entonces te imaginarás que yo era la peruanita y entonces me agarraban de punto, ¿no? Que por qué, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, allí dándole, sacando, bueno, las dos teorías de la doctrina que bien ha explicado Ricardo, ¿no? De que, bueno, no es un tema de obligatoriedad, pero desde otro punto de vista, ¿no? Internacional sí se ve como un tema obligatorio, ¿no? Para contrataciones con el Estado. Entonces allí le doy la palabra de unos minutos, por favor, porque estamos con el tiempo justo, de Michelle. Sí, gracias, Rocío. Simplemente para agregar que yo creo que la aplicación de las técnicas, de los mecanismos como el arbitraje, la conciliación y la mediación, en todo caso, son elementos a tener en cuenta por todos los abogados. Cuando yo recibo, y esa es la base, yo creo que últimamente hay una transformación en la visión del cliente, acude a un abogado para encontrar la solución que pueda generar, tanto en el derecho de la familia, derecho de sucesión, derecho de la empresa, derechos tecnológicos. Hay muchas cosas que a veces es mejor considerar una ganancia que es reducida, pero asegurada, que pretender estar en la ilusión que un juez, como se dice, no es experto o no tiene mucha experiencia y que tiene que decidir algo que puede ser un efecto contrario a lo que pretende tener el cliente. Por eso yo pienso que las leyes, como todo marco jurídico, generan mucho control por parte del Estado de un lado, pero también da muchos derechos a las personas que intervienen. Yo creo que tratando de mezclar un poquito los medios alternativos y encontrar soluciones para el cliente, yo creo que ese es el arma del futuro. Y el arma del futuro no está en el sentido de que esperemos que el juez sea el que decida la sentencia a su manera, ¿no? Sabemos que la probabilidad que tiene un juez va de 0 a 1. Y cuando hablo con los jueces, por ejemplo, de varios países, me dicen, mira, el abogado que me tiene una solución al 0% y el otro que tiene la solución al 1%, yo cojo la mitad, ¿no? Y como abogados saben que tienen mecanismos de recurso, y ahí el procedimiento se alarga. Y no nos olvidemos otra cosa también, que en el proceso judicial todo el mundo se controla.
El primer juez da una sentencia, la Corte de Apelación va a revisar la sentencia y finalmente tenemos el Tribunal Federal, el Tribunal de Casación, que va a revisar todo. Entonces, por eso es que los procedimientos son largos, pero son los principios de contradicción, el principio de derecho de ser entendido, y que no es lo fija el Estado, son convenciones internacionales. Por eso es que el arbitraje tiene esa facilidad, esa rapidez, porque todavía no entran estos criterios de las convenciones internacionales, que finalmente si hay una decisión negativa se puede llegar a un organismo extranacional para hacer cambiar ese tipo de decisión. No lo hay, por lo menos, en todo caso, lo que yo sé. Y otra cosa es el hecho de que siempre pretendemos encontrar justicia en función de lo que el cliente entiende la definición de justicia. ¿Ya? El caso muy simple. Una familia que en el mejor momento de la vida es ejemplar, pero cuando hay una desgracia, todo se cae. Entonces, a veces las partes pretenden arreglar la dificultad que se presentó con todo lo que pueda hacer, sin considerar el pasado que ha tenido la familia, ¿no? Por ejemplo, los jueces en Suiza, tocaron el tema hace un momento, la justicia es diferente que en Francia. ¿Ya? En primer lugar, en términos monetarios, para que tengan una idea. Hay que presentar un certificado de familia para un divorcio. En Suiza hay que pagar $25, en Francia es gratuito. Si queremos, los gastos judiciales en Suiza son pagados. Toda sentencia, todo procedimiento hay que pagarlo al inicio, en Francia no. Entonces ya empezamos con diferencias dadas por los mismos por los mismos estados que generan o que administran el sistema de justicia. Ahora, y cuando los jueces tienen en la mentalidad, por ejemplo, en Suiza es muy corriente, de que si los padres no se entienden con los hijos, hay una institución que es la curatela, y sacamos a los hijos al ámbito familiar y los ponemos en un foyer, un centro donde puede ir hasta que los padres se entiendan o no. Es que hoy día, por ejemplo, también hay un cambio en la mentalidad suiza. Hablamos mucho de la mediación penal. Últimamente hay muchos procedimientos en los cuales participo. Claro, son procedimientos en los cuales estos problemas de difamación, de calumnia, de delitos contra el honor, los jueces, antes de pasar a la etapa de juzgamiento, proponen a las partes, señores, hay mediadores penales, el Estado los paga, vayan a ver eso. Si se viene en ese tipo de solución, nosotros lo único que hacemos es convalidar el acta. Entonces, ya hay esos cambios en muchos países. Yo creo que en Perú de repente ya lo hay, no lo sé, pero vemos que también hay una manera de aligerar el peso de todas esas cantidades de expedientes que hay, que probablemente con el tiempo hay algunos casos que empiezan los niños siendo representados por los padres, y cuando el juicio termina ya los niños son mayores, y como mecanismo de defensa hay que ir a decir al tribunal que va a juzgar que la madre ya no puede representar a los hijos. Bueno, eso sí. Discúlpame que te corte, pero ya se me va el programa. No te preocupes, ya nos vemos para la próxima. Muchas gracias por todo. No, pero todavía no te vayas. Karina, tu reflexión final, por favor. Y bueno, yendo un poquito a lo que ha hablado muy bien Michelle y todos, creo, vamos a ser, sustanciales. ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un árbitro? Simplemente, creo yo, en mi opinión, ¿no? El árbitro busca la verdad, busca la justicia, ¿no? Entonces, allí vemos por eso es que vemos que el Poder Judicial, bueno, lo tenemos de cabeza, ¿no? Se supone que también el Poder Judicial debería buscar la verdad y la justicia, pero se basa más en las normas, en el derecho en sí. Entonces, cuéntanos un poquito, pero una reflexión final, Karinita, así cortita, porque ahorita me sacan del aire. ¿Qué opinas al respecto? Creo que la justicia arbitral es la mejor. Realmente el árbitro, si es honesto, si tiene experiencia, puede llegar a la verdad y puede generar satisfacción en las partes, como si fuera una conciliación, porque recuerda que el árbitro decide. Creo que es un mecanismo muy importante, muy especializado, pero depende mucho del factor humano. ¿Quién es tu árbitro? Entonces, yo creo que es necesario mejorar la práctica arbitral de los ciudadanos en el Perú
para que cuando escuchen la palabra arbitraje, lo primero que tienen que hacer es averiguar quién es su árbitro, googlearlo, saber de su experiencia, saber de sus decisiones, porque si tú escoges a una persona que no es proba en un arbitraje, olvídate, vas a tener las peores referencias del arbitraje y del centro de arbitraje. Entonces, mi recomendación es, si quieres que el arbitraje sea mejor que el Poder Judicial, estudia tu árbitro y estudia el centro de arbitraje. Por lo demás, definitivamente el arbitraje es un mejor procedimiento y te apoyo, estoy de acuerdo contigo en fomentar las cláusulas escalonadas para que de alguna manera la ciudadanía vaya conociendo los mecanismos alternativos desde un autocompositivo hasta un heterocompositivo. Y bueno, agradezco a todos, felicito compartir este panel con Esteban, con Ricardo y con Michelle. Que estén bien, nos vemos pronto. Muchas gracias, Rocío. No, muchísimas gracias a ti. Creo que sí, que te quedaste con la palabra en la boca. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, bueno, Ricardo. No, yo quería hacer una reflexión final porque para que no se diga que los árbitros no se diga que rehuimos los temas candentes. Se ha hablado del tema de la corrupción, se ha hablado bastante, pero yo quiero resaltar algo en defensa de muchos colegas que están pasando por procesos judiciales injustos. Yo quiero decir algo, los actos de corrupción, los actos de lavajato se han concentrado en la adjudicación de los contratos. Se han pagado coimas muy fuertes para que se adjudiquen los contratos. Y a quienes sean responsables de esos procesos y de esos ilícitos debe perseguírseles y caerle todo el peso de la ley. Pero hay que tener cuidado con el tema de, por ejemplo, los arbitrajes. En los arbitrajes, normalmente, es muy difícil incurrir en un acto de corrupción, porque ¿cómo puedes incurrir en un acto de corrupción en un arbitraje? Por ejemplo, inventando una obra que no se hizo, un costo adicional que no se hizo. Y ojo, que los adicionales, de acuerdo a la ley de contrataciones, no van a arbitraje, van al Poder Judicial. Entonces, ahora, si tú te han contratado para que hagas 1 kilómetro y terminas haciendo 20 kilómetros, pues tienen que pagarte los 20 kilómetros y tienes que reclamarlo y tienes que ganar. Entonces, ahora yo los invitaría para que googleen, como dices tú, googleen en Wikipedia y pongan sobrecostos. Y se darán con una sorpresa increíble. Todas las obras del mundo tienen sobrecostos increíbles, de 10, 20, 30 veces más que el contrato. Y correcto. En un estudio de Estados Unidos, 9 de cada 10 obras tienen sobrecostos. De manera que el sobrecosto, mientras esté invertido en obra, mientras esté justificado, no debe llamar la atención porque obedece a ejecuciones que se hacen con estudios preliminares que recién se van a constatar cuando se va construyendo y ahí realmente te das cuenta de lo que necesitas. De manera que en honor a la verdad hay que decirlo. Muchas gracias y te felicito por el programa. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, se ha quedado sobre el tintero hablar de la anulabilidad del laudo, que también es otra cosa que los abogados tenemos que cambiar el chip porque el que pierde se va a anular el laudo, ¿no? Aunque después no le funcione, pero siempre lo intenta, ¿no? Para quedar bien con su cliente, como que sea, y también de las cláusulas patológicas o mal hechas, redactadas. Yo hace poquito he tenido un problema porque en el mismo contrato hablaba del Poder Judicial y de un arbitraje. ¿Y qué haces? O sea, vas al Poder Judicial y te dicen no, vas al arbitraje y te dicen no. Y bueno, no tienes acceso a la justicia. Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. El programa se ha quedado cortísimo, les agradezco muchísimo. Van a seguir siendo mis invitados sobre este tema. Y bueno, agradezco mucho a Ricardo, Esteban, Michelle, Karina, querida. Así que, bueno, nos estamos viendo pronto y los vuelvo a invitar el día 21, que hay un congreso nacional e internacional sobre arbitraje y que es de todo el mundo. Así que están cordialmente invitados y es gratuito. El 21 y el 22 de abril de este año, en la mañana, de 9 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias, los quiero mucho y un besote. Y a todos los que nos están viendo, nos vemos el próximo martes en Divina Justicia, por Miraflores TV Digital. Chao, gracias, cuídense. Muchas gracias. Gracias.